Buenas tardes, licenciada Sandra Ramos y compañeros de la clase de Mercado Financiero. Nosotros somos el grupo número 2, conformados por Amanda Torres y yo, su servidor Gustavo Izaguirre, y a continuación vamos a hablar de los dos temas que son la bolsa de valores y los índices bursátiles. La bolsa de valores se puede definir como mercados organizados y especializados en los que se realizan transacciones con títulos por medio de intermediarios autorizados, mejor conocidos como las casas de bolsa. Estas casas de valores facilitan la negociación de títulos de oferta pública a precios mediante una subasta. Las bolsas de valores permiten la negociación e intercambio entre las empresas que requieren financiamiento y los ahorradores, que son empresas u organizaciones. Estos buscan invertir su excedente de dinero para obtener más rentabilidad. A continuación vamos a hablar sobre las funciones de la bolsa de valor. Una de sus funciones principales es que la bolsa de valores permite a todos sus participantes, brinda información veraz, objetiva y completa, y por ende supervisa todas las actividades que se hacen dentro de estas transacciones. Canaliza el ahorro hacia la inversión productiva. Ofrece liquidez, ya que los inversores pueden convertir sus activos u otros en dinero. Y por último, brinda seguridad jurídica. Esto quiere decir que las transacciones están respaldadas y se responderá por ellas. A continuación vamos a hablar sobre la importancia de la bolsa de valores. Los recursos invertidos por medio de la bolsa de valores permiten a los gobiernos financiar proyectos productivos y de desarrollo que genera empleos y riqueza para un país. Historia de la bolsa de valores. Nos tenemos que remontar hasta el siglo XV, principalmente en la ciudad de Bélgica, donde por primera vez en un palacio se realizó un mercado de títulos de valores, y así se creó la primera bolsa de valores en 1460. Posteriormente se creó la bolsa de valores en Londres, luego en Francia y por último en 1972 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, siendo la primera bolsa de valores a nivel del continente americano. La bolsa de valores en Honduras. El mercado bursátil se inició a partir del año 1990 con la creación de la bolsa de valores hondureña. Luego, 3 años más tarde, se crea la Bolsa Centroamericana de Valores. Y en abril de 2004, la Bolsa Hondureña de Valores decide retirarse del mercado financiero, reformando su objetivo societario. Funciones de la Bolsa de Valores. Primera función, pone en contacto a las empresas con las personas que ahorran. Proporciona liquidez al crear un mercado de compra y venta. Permite a los pequeños ahorradores acceder a capitales de grandes sociedades. Sirve como índice de la evolución de la economía. Determina el precio de las sociedades a través de la cotización. Proporciona protección frente a la inflación, al obtener normalmente unos rendimientos mayores que otras inversiones. ¿Para qué sirve la bolsa de valores? Sirve como oportunidad para otorgar liquidez al mercado de capitales. También sirve para que las empresas y gobiernos puedan financiarse mediante la captación del capital, ya sea mediante la emisión de títulos de deuda o acciones. Con esto puede financiar sus actividades reemplazando la deuda de corto plazo, es decir, los préstamos bancarios, por deuda a largo plazo. También la bolsa de valores sirve como instrumento de protección, ya que permite a los inversores protegerse ante eventualidades de riesgo
como por ejemplo las variaciones en el tipo de cambio, el precio de las divisas, el tipo de interés y la caída de los precios de los commodities. ¿Quién puede invertir en la bolsa de valores? Desde el punto de vista legal, pueden comprar y vender valores en la bolsa todas las personas que tengan la capacidad jurídica para efectuar contratos de compra y venta, sean personas físicas o jurídicas. ¿Cómo funciona la bolsa de valores? Las transacciones se realizan a través de intermediarios financieros autorizados, conocidos popularmente como corredores o agentes de la bolsa. Estos profesionales operan en representación de la empresa o el individuo que los contrate. A cambio cobran por sus servicios una comisión u cuota. Por otra parte, las empresas que deseen participar de una bolsa de valores deben hacer públicos sus estados financieros. De esa forma es posible obtener información precisa acerca de su situación actual y el potencial de crecimiento. También cabe mencionar que actualmente existen bolsas de valores virtuales en las que es más sencillo contactarse con un corredor y comprar acciones en línea. Como siguiente tenemos la pregunta ¿qué y cómo es lo que se negocia en la bolsa de valores? El objeto de contratación es muy amplio y comprende activos financieros, oro, metales u otros bienes. La mayor parte de la actividad de la bolsa se centra en los activos financieros y entre estos incluye los valores mobiliarios. La función de la renta que genera los valores mobiliarios se divide en dos grandes grupos: los títulos de renta fija y los títulos de renta variable. ¿Qué activos se negocian en la bolsa de valores? Por ejemplo, están las acciones, las obligaciones, los bonos, las letras y pagarés, los derechos de suscripción, la participación del fondo de inversión, los bonos de suscripción, las letras del tesoro, la deuda pública y las obligaciones del Estado. Esto acaba de destacar entre las más importantes. Ventajas de la bolsa de valores para las empresas. Como número 1, tienen mayor acceso al financiamiento. Número 2, mejora la imagen de la empresa de cara al público. Número 3, permite estimar el valor de la empresa e incentivar a sus administradores a que aumenten este valor. Y como número 4, los accionistas pueden obtener liquidez en caso de que opten por vender sus acciones. Ventajas de la bolsa de valores para los ahorradores. Como número 1, mayores opciones de rentabilizar sus ahorros. Como número 2, mayor acceso a información. Número 3, permite comprar y vender un activo las veces que sea necesario. Y como número 4, acceder a un mercado regulado que ofrece la seguridad. Críticas a la bolsa de valores. Anteriormente mencionamos todas las ventajas de la bolsa de valores, pero si bien este ha impulsado el acceso a la financiación y ha permitido el crecimiento de muchas y exitosas empresas, este también implica riesgos. Por ejemplo, los precios en la bolsa de valores, o sea las cotizaciones, pueden fluctuar fuertemente. Una acción que hoy puede valer $4 y mañana 3.7, incluso puede llegar a valer 0, a quebrar. Por lo tanto, del mismo modo que se pueden generar rendimientos positivos, también se puede perder el dinero. Cabe precisar que la variabilidad del precio de un activo se le denomina volatilidad y cuanto mayor sea este, más riesgo representa. Por lo tanto, invertir en la bolsa de valores es una actividad que puede ofrecer beneficios, pero sin embargo también se puede perder parte o todo el dinero, incluso a veces aún más. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando una acción no está valorada con precisión, es decir, si está sobrevalorada o infravalorada.
A continuación los dejo con mi compañera Amanda, que les seguirá explicando sobre el tema de los índices bursátiles. Buenas tardes, licenciada. Yo voy a continuar con la exposición hablando acerca de lo que son los índices bursátiles. Bueno, primero que todo tenemos que saber qué es un índice bursátil, para qué se utiliza o cuál es su función principal. Bueno, estos índices o tipos de índices se pueden definir como aquellos que crean cestas o se crean con cestas de valores cotizadas e individuales, y por eso normalmente o comúnmente se les llama también como valores constituyentes del índice. Y su principal utilidad o función es poder analizar las variaciones del precio de varias empresas de un solo vistazo o al mismo tiempo. Es importante recalcar que estos índices también nos permitirán o nos servirán para representar la evolución que ha tenido una empresa en dicho país, en un determinado sector de la economía o en algún tipo de activo financiero. Bien, ahora los índices bursátiles se pueden utilizar para muchos fines, pero los principales son los siguientes. Primero, tenemos que reflejan el sentimiento del mercado. Como segundo punto, tenemos que sirven como un punto de referencia para medir el rendimiento de un gestor de activos, y así permite comparar la rentabilidad y el riesgo. Tercer punto, tenemos medir la rentabilidad y el riesgo de un mercado. En el anterior punto medía la rentabilidad o el riesgo del activo, mientras que aquí en este otro punto mide la rentabilidad y el riesgo de un mercado. Este punto creo que es muy importante porque todos buscamos al momento de crear una empresa buscan la rentabilidad que ésta les va a dar. Claro que si no es muy rentable es mejor ponerla, por eso se estudia antes, y los posibles riesgos que ésta pueda tener con las consecuencias y las pérdidas que estos puedan traer. Como tercer punto tenemos medir la beta de un activo financiero. Luego, crear carteras que imiten el comportamiento del índice, conocidas como carteras index-taxa. Luego tenemos la otra, que son la base de algunos vehículos de inversión. Como podemos observar, son muchas las ventajas que los índices bursátiles proporcionan, las cuales nos ayudarán a poder tener un mejor estudio de mercado. Ahora tenemos las principales formas de construir un índice bursátil, y son las siguientes. Tenemos como primer punto los índices de precios ponderados. ¿Qué es un índice de precio ponderado o qué permite este? Bueno, este es simplemente la medida aritmética del precio de los valores que componen el índice, y tiene como principal ventaja que resulta muy fácil de calcular, pero tiene como desventaja que su gran problema es que las acciones con los precios más altos van a tener más influencia en el valor del índice. Luego tenemos el índice de capitalización ponderada. Este se constituye según la capitalización bursátil de cada uno de los valores que forman el índice. Este tipo de índice, ¿o qué es este tipo de índice? Bueno, este es el que más fielmente representa la realidad que se requiere, de lo que se requiere medir. Este se asemeja más a lo que realmente se va a obtener de esta medida. La mayoría de los índices bursátiles del mundo utilizan este método de cálculo, el que les acabo de mencionar, que es el índice de capitalización ponderada. Y como tercero tenemos el índice de igual ponderación. Este se calcula como la medida aritmética de la rentabilidad de cada uno de los valores que componen el índice. No es un método muy utilizado, ya que hay que estar continuamente realizando ajustes y tiene mayor influencia en los valores con menor capitalización bursátil. Bueno, ahora voy a hablar un poco del origen o cómo surgieron estos índices. Los índices bursátiles empezaron a utilizar a finales del siglo XIX, gracias a Charles Dodd, que era un periodista estadounidense. Este fue un gran observador del mercado de valores
y después de observar que las acciones de la mayoría de las empresas bajaban o subían juntas de precio, decidió expresar la tendencia o nivel de mercado de valores en términos del precio medio de unas cuantas acciones representativas. Como en su época las empresas más representativas eran las ferrocarriles, hizo dos índices, uno con las 20 compañías ferrocarriles más importantes y otra con las 12 acciones de otros tipos de negocio. Y así fue como poco a poco estos índices fueron evolucionando y fueron siendo utilizados por las diferentes empresas. Actualmente existen muchos índices, pero se empezó solamente con dos gracias a este periodista. Bueno, estas